Hola amigos de Séptima Letra, ¿qué tal? Hoy quiero compartirles la historia de 4 imperios: el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano y el imperio mongol. Así que vamos y acompáñenme a estudiar la historia. Iniciamos con el imperio persa, cuyo origen es indoeuropeo e inicia en el año 550 con Ciro el Grande. Esta persona se preocupó por unificar a todos sus compatriotas e incorporar al imperio de los medos. A este imperio lo llamó el imperio aqueménida. A Ciro el Grande se le debe la primera declaración de los derechos humanos, ya que dejó escrito en lo que hoy se conoce como el Cilindro de Ciro la defensa por la libertad y la tolerancia. Y estos derechos los puso en práctica cuando invadió Babilonia. Lo primero que hizo fue liberar a todos los esclavos y permitir que el pueblo de Israel, sometido bajo el imperio de Babilonia, volviera nuevamente a Israel, volviera a su tierra. Después de Ciro continúa Darío I, a quien se le conoce como el arquitecto de Persia. Este señor llevó a su máximo esplendor la arquitectura, al punto de construir la ciudad conocida como Persépolis y el camino real que llevaba de África a la India. Así que el legado arquitectónico de los persas fue impresionante, ya que podemos encontrar grandes estructuras como el Palacio de Pasargadas, los grandes monumentos funerarios, el Palacio de Susa, el Palacio de Darío y la Sala de las 100 columnas. Pero como no hay imperio eterno, este tiene su fin con el triunfo de Alejandro Magno de Macedonia sobre el señor Darío III de Persia. Llegamos al imperio griego, que se empieza a gestar con la batalla en la llanura de Maratón, que se desarrolló en el año 490 a.C. Esta batalla fue liderada por el señor Milcíades, que con 10.000 hombres griegos se enfrentó al poderoso ejército de los persas, a quienes logró derrotar gracias a su superioridad en estrategia. Y aquí nace la famosa historia de Filipides, este corredor que tuvo que ir desde Maratón hasta Atenas para salvar a las mujeres de la promesa que ellas habían hecho, ya que por temor a ser violadas y sus hijos fueran convertidos en esclavos en caso de que los atenienses perdieran ante los persas, ellas habían hecho la promesa de matarse y matar a sus hijos. Así que este corredor tuvo que ir a toda velocidad, al punto de quedar completamente sin fuerzas, de tal manera que cuando llegó a las puertas de la ciudad de Atenas alcanzó a decir con sus últimas fuerzas: hemos vencido, y de insofacto murió. Pero los persas nunca olvidaron esta derrota, así que volvieron 10 años después bajo el mando del señor Jerjes, y se desarrollaron entonces dos grandes batallas, la de las Termópilas y la de Salamina. La de las Termópilas fue enfrentada con los 300 soldados muy famosos espartanos bajo el mando de Leonidas, quien sacrificó su vida y la de sus soldados con el fin de ganar tiempo para que Temístocles preparara la gran batalla naval de Salamina, donde derrotaron completamente a los persas. Pero quien le daría el estatus de imperio a los griegos sería el señor Alejandro Magno de Macedonia, quien llegó al poder de esta ciudad en el año 336 a.C. y empezó la expansión de los territorios que fue invadiendo desde Babilonia a Egipto hasta llegar hasta la India. Gracias a este periodo, también conocido como el periodo helénico, podemos conocer la filosofía del señor Sócrates, Platón, y la del maestro de Alejandro Magno, el señor Aristóteles. También de los griegos conocemos sus matemáticas, su famosa y espectacular arquitectura y conceptos tan importantes como el concepto de democracia, tan importante para la política y el cual nos cuesta comprender qué es la verdadera democracia en este tiempo. Y llegamos al Imperio Romano,
que a pesar de todos sus aportes a Occidente desde la arquitectura y la política y muchas cosas más, no goza de buena prensa debido a que crucificaron al rey del mundo, a Jesús, el rey de los judíos, pero que tal vez por curar un poco sus errores o por cosas de la historia que se fueron dando, luego proclamaron al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano tiene su origen en el año 27 a.C. y el Imperio Romano de Occidente terminaría el año 476 después de Cristo. Tiene su génesis posterior a la muerte de Julio César, quien murió apuñalado en el Senado, pero que más adelante su hijo adoptivo, Octavio, va a querer reclamar su poder y va a querer vengar también la muerte de su padre. De tal manera que el año 27 va a ser nombrado como primer emperador de Roma y gobernaría hasta el año 14 después de Cristo. Posterior a la muerte de Octavio, o conocido como César Augusto, continúan gobernando una serie de dinastías. La primera que empieza va a ser la dinastía Julio-Claudia, quien la encabeza Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nerón es conocido por perseguir a los cristianos, por haber quemado a Roma con el fin de tener una excusa para perseguir a los cristianos. Ellos gobernaron del año 14 hasta el año 68. Posteriormente continúa la dinastía Flavia, y quienes gobernarían en esta etapa sería Vespasiano, Tito y Domiciano. Ellos gobernarían desde el año 68 hasta el año 96. Posteriormente continuaron gobernando la dinastía de los Antoninos, y aquí en este periodo gobernaría el señor Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, quien al no tener sucesores nombró a dos de sus hijos adoptivos en el gobierno, y estos señores fueron Marco Aurelio y Lucio, y quien le sucedería a ellos es el señor Cómodo. Estos señores gobernaron desde el año 96 hasta el 193. La última dinastía en el gobierno vendrían siendo los Severos, quien la encabezó el señor Séptimo Severo, y posteriormente Caracalla, Macrino, Heliogábalo y el señor Alejandro Severo. Ellos gobernaron desde el año 197 hasta el 235. Después del gobierno de las dinastías, Roma entra a la crisis del siglo III, debido a que se preocuparon por la defensa de las fronteras para evitar la invasión de los bárbaros, y de esta manera desocuparon muchas cosas importantes en lo referente al imperio. Esta crisis se estabilizaría en el año 284, cuando Diocleciano llega al poder. Diocleciano es conocido como uno de los mayores perseguidores del cristianismo. También Diocleciano se conoce por establecer un estilo de gobierno que le llamó la tetrarquía. Este estilo de gobierno consistía en un gobierno de 4 personas, 2 Césares y 2 Augusto. Pero este estilo de gobierno no funcionó, de tal manera que hacia el año 305 este poder se esfumó. A partir del año 305 hasta el 312, Roma se encuentra en una constante lucha por el poder. Quien logra llegar al poder es Constantino, al cual lo conocemos por haber promulgado el Edicto de Milán en el año 313 y legalizar el cristianismo. Un momento, no se proclama ahí como tal la religión oficial del imperio todavía. Quien sí lo haría más adelante sería Teodosio. ¿Qué más hizo Constantino? Trasladó la ciudad, la capital del imperio, a la antigua ciudad de Bizancio, y pasó a llamarse la ciudad de Constantinopla o la ciudad de Constantino. Tras la muerte de Constantino asume el poder Teodosio, quien firma el decreto que proclama el cristianismo como religión oficial del imperio romano. También se reconoce a Teodosio por dividir al imperio entre sus hijos, entre Arcadio y Honorio. Arcadio le entregó el imperio de Oriente, el cual terminaría en el año 453, y a Honorio le entregó el imperio de Occidente, el cual tuvo fin el año 476.
Y terminamos en la Edad Media con el Imperio Mongol, fundado en el año 1206 por el temible Genghis Khan, que logró abarcar un territorio desde la península de Corea hasta llegar a la Selva Negra, hasta Alemania, hasta el río Danubio. Los mongoles se ganaron la fama de uno de los mejores ejércitos del mundo debido a su capacidad expansionista. Al ser excelentes jinetes, por medio de sus caballos lograban expandirse, lograban abarcar más espacio, más territorio que cualquier ejército. Estos señores inventaron lo que se conoce como el estribo, la parte inferior de la silla donde el jinete puede poner sus pies, y de esta manera ellos podían andar en sus caballos y al tiempo podían con su arco usarlo de la mejor manera gracias a este invento, el estribo. En cuanto a su modelo de gobierno, se gobernaron por medio de la aristocracia y por medio de la meritocracia. Por medio de la aristocracia, en cuanto que era una minoría quienes elegían cuál era o cuál iba a ser la persona que los iba a representar. A esa persona le daban el nombre del Gran Khan, y tanto ricos como pobres le debían sumo respeto, suma obediencia. La segunda vía para llegar al poder ante los mongoles era por medio de la meritocracia, y aquí solamente se exigía tener valor y ser leales. Esos eran los méritos por los cuales un militar podía llegar, demostrar en la lucha valor y lealtad. Y para poner un ejemplo tenemos a Genghis Khan, que llegó al poder por medio de la aristocracia y pues fue quien impulsó el imperio mongol. Y tenemos a Tamerlán, que llegó al poder por medio de la meritocracia y fue un militar que realmente le aportó mucho al final del imperio mongol. En cuanto a algunas características del imperio mongol, o más bien de las personas que conformaban el imperio, podemos decir que tanto la vestimenta de los hombres como la de las mujeres era muy similar. También desde muy pequeños ellos ataban a sus hijos a los caballos y de esa manera desde muy chicos eran ágiles jinetes. En cuanto a su alimentación, comían todo tipo de carne, de caballo, de perro, de zorro, e inclusive se dice que comían carne humana si era necesario. En cuanto a su trabajo, eran excelentes cazadores. Al ser nómadas no cultivaban, entonces por esa razón ellos tenían sus ganados y a la vez también cazaban. Impusieron la paz en todo el imperio mongol, de tal manera que una persona se sentía segura en pasar de un lugar a otro en los caminos del imperio. Esto hizo que se pudiera dar un gran intercambio cultural entre las diferentes poblaciones que conformaban el imperio. Esto fue todo por ahora en Séptima Letra, y con un poco de historia no hace daño a nadie. Por el contrario, nos ayuda a preguntarnos si estamos haciendo bien el papel en este tiempo y en este lugar que estamos ocupando. Entonces, amigos y amigas, los invito a compartir este video, pero sobre todo a suscribirse, y hasta pronto.